para poder amar al Señor. Y después de que por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas ¿a quién? A él. No llegará la tribulación, no llegará la opresión del mundo, no llegará la escasez del mundo, no llegará, no dice la Biblia, no iglesia, no llegará. Versículo 7. Tú eres mi refugio, dile al Señor, dile de corazón, Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me la guardarás de la enfermedad, me guardarás de la tristeza, me guardarás de la escasez y con cánticos de liberación me rodearás. Amén, hermanos. El versículos 6 y 7 nos enseñan que debemos orar a Dios por perdón de pecado. No está diciendo que nosotros debemos orarle a Dios para que nos sane, porque si nos perdona el pecado o la iniquidad, viene la sanidad sobre nuestra vida. Amén, hermano. David cuando confesó su pecado, David cuando pecó, David cuando, iglesia, recibió el perdón de parte de Dios, que vino sobre la vida de David. Sanidad, restauración, y de nuevo tomó posición del reinado que Dios le había dado. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 55, 6 y 7? ¿Qué dice? Buscad. ¿A quién le toca buscar? Buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. ¿Qué hizo David? Buscarlo. ¿Qué más dice? Llamadle en tanto que está ¿dónde? ¿Dónde está el Señor? Cercano, iglesia. Amén. Versículo número 7, ¿qué dice? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿qué? En perdonar. Pero ¿qué dice la Biblia? Deje, iglesia, deje, ¿qué es dejar? ¿Qué es dejar? Diga conmigo, dejar es darle la espalda a la iniquidad. Eso es dejar. Dejar. Iglesia, hay que dejar. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Iglesia, yo no puedo, escúchelo bien, iglesia, no puedo entender todavía decir, hermano, es que el enemigo me tentó. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Yo no entiendo todavía. ¿Cómo así que el enemigo me tentó? Si el creyente permite que el pecado se acumule, vamos a Hebreos 12, 4 al 9. Si el creyente permite que el pecado se acumule, escúchelo bien. 12, 4 al 9. Gloria a Dios. Hebreos 12, 4 al 9. Y dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, digamos todos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Versículo 16 que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Si la soportáis, nos trata como ¿qué? Como a hijos. ¿Qué más? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre lo disciplina?
Versículo 8. Pero que condena y disciplina, de la cual son ¿Qué le pasa a que Dios no castiga ni disciplina? ¿Qué son? Bastardos. Y no hijos, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 9, ¿qué dice? Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. ¿Qué necesitamos para tener una vida abundante en esta tierra? Obedecer a nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Volvemos y terminamos. 32. David ya no tenía más. David andaba confiado del Señor. Él sabía lo que ya había venido sobre su vida. ¿Y será que David volvió y pecó? Después de esa... Mire, hermano, nosotros no pasamos nada de lo que el Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Todo es todo. Versículos 8 al 11 que dicen. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay cristianos, hermanos. ¿Por qué dice en el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Cuando el Señor dice que no seáis, ¿a quién está hablando? Es que hay hermanos que parecen como los caballos, hay que tenerlos así. Y hay otros como los mulos que toca estarlos arrastrando. Cúrele, hágale, predique. Hermano, dice, ¿el mulo qué hace? El mulo no le hace caso a nadie. El mulo le cae de palo y palo y palo porque camine. En el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, hermanos. Él restaurará mi alma, Él restaurará mi vida, Él restaurará todas las áreas de nuestras vidas, siempre y cuando le permitamos a Él que dirija nuestros pasos. Salmo 23:3. ¿Qué dice? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de qué? De su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Dios quiere guiarnos con vara de rigor. Dios quiere guiarnos con vara de rigor o con sus ojos. Dios no quiere guiarnos con vara de rigor, sino con sus ojos. Versículo número 8, 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. Te haré entender y te enseñaré. ¿Cómo hacemos para aprender de Dios? ¿Cómo hacemos para que Dios me enseñe el camino que debo yo andar? Disfrutar y deleitarnos en la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Y qué dice? Sobre ti fijaré ¿qué? Mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. Un hijo obediente. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños cuando tú vas con ellos en un centro comercial?
¿cierto? Los niños, ¿qué hacen? Miran los ojos de papá y mamá, ¿no es cierto? Ellos no saben. Sí, hay unos que salen como locos, pero salen corriendo, pero esos niños están seguros que papá y mamá los van a buscar. Pero ellos normalmente, papá tal cosa, mamá, y ellos miran los ojos de los niños, de los padres. Los niños saben. Dejémonos guiar por los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. El cristiano de hoy debe andar bajo los ojos de Dios. El versículo 9, David aquí habla de los dos extremos. Un extremo es el caballo que hay que atajar, y el mulo, el otro extremo es el mulo que hay que arrearlo. No voy a decir que es que el pastor dijo desde el altar que nosotros éramos mulos de caballo, que nunca vi eso. La palabra lo dice. Aquí dice la Biblia. Yo no estoy diciendo absolutamente eso. ¿Qué hace el caballo cuando usted le suelta la rienda? Así hay cristianos que salen de la iglesia con un tiro y llegan a la esquina y quedan más desprogramados que la voz. Sí, salen embalados. Uy, esa palabra de hoy se la voy a compartir a tales, es para tales, tal, cuando la palabra era para él y para salir como un caballo desbocado. Y hay otros que no. Se acuestan, debe decir Señor. ¿Qué dice Efesios 5, 15 y 17? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad. ¿Qué dice la Biblia? Mirad. ¿Cuál pues con diligencia? Dice pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, iglesia. ¿Cómo son los días de hoy? Malos, iglesia. Pues que es muy lindo y muy hermoso escuchar las asquerosas, las terribles noticias que hay acerca de los niños, de los jóvenes y de todo lo que está pasando. Los días son malos. Versículo 17, ¿qué dice? No seáis que como el mulo, como el caballo, sin entendimiento de cuál sea la voluntad de qué? Del Señor. Dice, no seáis insensatos, sino que entendidos, hermanos. ¿Qué es una persona insensata? Diga conmigo, son como el caballo, como el mulo. Son como el caballo. Sí, porque así dice la Biblia, nosotros no podemos apartarnos. Pero entonces no deja de haber aquel que dice, ay, pero Jesucristo, Él ya llevó todo, el Señor Jesucristo ya, Él dice, no hay que borrar el Antiguo Testamento. Mire el Señor cómo nos compara. Tremendo. Satanás trata de desmejorar cada día la vida de los cristianos. O sea, los principados y potestades y huestes de maldad cada día tratan, ¿cierto?, de desmejorar la paz, el amor y el gozo que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el principado con David? Sabiendo que David era el ungido de Dios. ¿Qué hizo el principado con David? ¿Qué hizo el principado con Saúl? ¿A dónde lo llevó? A que Dios quitara el espíritu de Jehová y le trajera un espíritu ¿qué? Malo. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro que le decía, Señor, yo voy, Señor, yo... Y lo negó 3 veces. Hermanos preciosos, todo siervo de Dios que vive preocupado por el pasado está en pecado. Todo aquel que vive pensando
y preocupado por el pecado, por el pasado, vive ¿qué? El pecado. Por eso hay frutos amargos, por eso hay desobediencia y por eso no escucha la voz de Dios. El versículo 10 y 11, ¿qué dicen? Muchos dolores. ¿Qué dice la Biblia? Muchos dolores habrá para el impío. ¿Qué va a pasar para la vida de esa persona que vive en pecado? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. O sea, ¿qué es? Mas el que espera en Jehová vive atribulado. ¿Cómo vive el que se espera a Jehová? Gozoso. Versículo 11. ¿Cómo vive? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de qué? Aquí el Señor nos asegura que sostiene, protege y vivimos en gozo a todos los que esperamos ¿qué? En Él. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Si quieren escribir esta hermosa reflexión, lo que quiso decir David, en resumen, en el versículo 32, capítulo 32, en resumen, lo que quiso decir David, el pasado está perdonado, el presente es gozoso y el futuro está seguro en las manos de Dios. Vuelvo y repito, el pasado está perdonado, el presente es gozoso y el futuro está en las manos de Dios. ¿Cómo es el presente? O sea, los hermanos que lleguen aquí aburridos, ¿qué vamos a hacer con ellos, hermanos? Que llegan con cara de lamento. ¿Qué vamos a hacer con esos hermanitos? ¿Meterlos? Así, hermano. Vamos a orar, hermanos. Démosle gracias a Dios. Si tú quieres proclamar la oración que está ahí en el video, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, tú eres tanto admirable en tus consejos como excelente en tus obras. Yo celebro hoy en mi vida tu reino y tu dominio como el príncipe de paz, consejero, admirable y redentor. Que ya aprenda a partir de hoy a confiar más en ti y a cooperar contigo, aun cuando no comprenda tu forma de obrar. Amén. Padre amado, gracias, Señor, por esta victoria tan grande, por tu palabra y por tus bendiciones. En tus manos preciosas, Señor, te sigo encomendando día tras día, mi Señor Jesucristo, porque solo en ti tendremos, Señor, las abundantes bendiciones que tanto necesitamos, Señor. Padre, en el pasado tú perdonaste mis pecados. Este presente está lleno de gozo, de paz y de alegría en mi vida, pero mi futuro y el futuro de la iglesia está en tus manos, príncipe de paz, Dios admirable, consejero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.